Profesora Edith Romero Barrios, compañeros, mi nombre es Ana Luz Sánchez Aguirre y por medio de la siguiente actividad integradora tenemos como tema el reportaje, que lleva como por título la importancia de los aspectos psicosociales en la resolución de conflictos en materia de seguridad pública. Comencemos. El trabajo policial enfocado al servicio público requiere de tareas con un grado de exposición y una gran incompatibilidad de visiones acerca de cuál y cómo debe ser el rol que estos deben desempeñar. Cuando el trabajo policial está enfocado a la comunidad misma, requiere de medidas que traen un gran esfuerzo mental, pues el servidor público se encuentra expuesto a críticas que ocasionan una carga. Así también, las largas jornadas laborales, los salarios poco remunerados, el descuido familiar, el desprestigio de la sociedad misma a la cual sirve. Todo ello puede ejercer una gran presión en el servidor público, ocasionando frustración y desinterés laboral. A continuación presentaremos un análisis. Podemos mencionar que el sistema penal es un sistema de control social y las políticas públicas para el mejoramiento de la misma seguridad deben tener dentro de ellas una perspectiva sustentable en el ámbito social, económico y ambiental. Si bien es cierto que la seguridad pública hace referencia a la obligación del Estado en mantener la paz y el orden público, también debemos ver a esta como una serie de mecanismos o acciones bajo los que ésta es llevado a cabo, pero sin olvidarnos de los aspectos psicosociales bajo los cuales los servidores públicos ejercen dicha acción y que para la mayoría de la sociedad no les son de gran importancia. Al referirnos a los aspectos psicosociales en el marco de la seguridad pública, hacemos énfasis a todas aquellas prácticas o factores o circunstancias que ejercen un cierto tipo de presión para la capacidad de la resolución y la ejecución a un conflicto legal, en las cuales podemos mencionar las condiciones laborales, la profesionalización, las habilidades, entre otras. La seguridad pública es vista como aquella obligación del Estado de salvaguardar la integridad y el orden de los individuos en sociedad. Sin embargo, al momento de ser aplicada, los resultados obtenidos no son siempre los que todo ciudadano desea obtener. La violencia en México ha superado por mucho los índices delictivos. Dicho fenómeno no solo abarca los aspectos sociales y políticos, sino también los financieros en un país. La violencia es un fenómeno que genera grandes problemas. El ejercicio de la misma dentro de los delitos cometidos por el narcotráfico, por citar algún ejemplo, es claro. Los grupos delictivos se han valido de las necesidades económicas de muchos servidores públicos, generando gran corrupción dentro de las mismas instituciones. Los servidores públicos, como bien hicimos mención anteriormente, deben lidiar con problemas tanto económicos, sociales, políticos, entre otros. Una de las más importantes, podríamos mencionar, es el ámbito de las condiciones laborales, donde muchos oficiales y servidores públicos están expuestos a situaciones como los ocurridos bajo el sexenio de Felipe Calderón, en el denominado Guerra contra el Narcotráfico, donde miles de oficiales, personal de Marina, Ejército Mexicano, inclusive jueces, fiscales y entre otros, fueron mandados, como dirían por ahí, a una guerra sin fusil. Dichos elementos están totalmente expuestos a una masacre donde solo logran ser víctimas a manos de quienes ejercen dentro del territorio mexicano un gran poder. Un punto importante es el tema de la modernización en ciertos grupos y las malas condiciones laborales en los que dichos elementos se encuentran. La presión puesta por el gobierno que desea eliminar la violencia con más violencia me parece a un personal punto de vista obsoleto, y que lo único en aquella guerra interna que logró fue la decena de muertes de inocentes y centenares de oficiales caídos. La sociedad mexicana, me atrevo a mencionar, se encuentra profundamente dolida y traumatizada, pues la proliferación de la impunidad y la corrupción dentro de las fuerzas policíacas en México ha sobrepasado los límites sociales. Sin embargo, partiendo desde otra perspectiva, me parece de suma importancia hacer mención que la situación de la seguridad pública en México se debe a dos vertientes. Uno,
la proliferación del crimen organizado y la violencia que éste genera en la sociedad y las instituciones gubernamentales. Y 2. La falta de coordinación y el deterioro institucional del Estado por parte de los organismos encargados de ejercer tal seguridad. Tenemos, pues, ante nosotros la respuesta al cuestionamiento: ¿cuál sería la importancia de aquellos aspectos psicosociales para la resolución a los conflictos dentro del área de la seguridad pública? Pues bien, para nadie es un secreto que las instituciones públicas encargadas del ejercicio de la justicia en México son un desastre. Diversos acontecimientos dentro de este marco ocurren día a día. La prevención y corrección de los delitos bajo el ámbito penal es todo un reto, pues lejos de obtenerse resultados benéficos, cada día son más los actos de corrupción e impunidad en este país. Como datos importantes, podemos mencionar los siguientes. Como hemos visto dentro del análisis, la precisión que ejerce el gobierno sobre las personas encargadas de ejercer la justicia son realmente importantes. En el caso antes mencionado, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón y su denominada guerra contra el narcotráfico, es el claro ejemplo de las consecuencias de políticas públicas que generaron un caos en los mandos policíacos. Diversos estudios han catalogado a esta como una de las peores estrategias implementadas. Tras datos obtenidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 10 días después de la toma de protesta del nuevo presidente, se anunció un operativo en Michoacán, con un primer despliegue de tropas, los cuales incluían 4.200 soldados, 1.054 marinos y 1.420 policías federales, con el fin de recuperar uno de los tantos estados en manos del narcotráfico, comenzando una batalla campal a lo largo del territorio nacional. Teniendo así, para el final del sexenio del presidente Felipe Calderón, las cifras marcaban un estimado de 104.000 muertes y más de 14.000 desaparecidos. Aunado a ello, el gasto en seguridad pública ascendió a 248.000 millones de pesos y los homicidios continuaron a la alza. El mercado de la droga sigue extendiéndose y el aumento del consumo doméstico, los jóvenes son la principal alarma. Mientras tanto, soldados, oficiales, marinos, servidores públicos han sido blanco de una guerra entre ambos lados, Estado y narcotráfico. Ahora bien, la confianza de la sociedad hacia el Estado por la resolución de dichos sucesos y la violencia que se acontece dentro del mismo territorio es nula, pues como bien mencionamos con anterioridad, las políticas públicas implementadas no solo afectan a los servidores públicos, sino a la sociedad misma, de la que es blanco de todas las violencias causadas. Aunado a ello, la confianza de la sociedad hacia las instituciones también implica que el comportamiento de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública es predecible. Es decir, dentro de los aspectos psicosociales, la confianza de la sociedad por las instituciones policíacas implica una percepción de riesgo. Desde el punto de vista personal y psicosocial, la percepción del riesgo implica simplemente el miedo que tenemos a ser víctimas de un delito. Aunado a todo ello, por si no fuera poco, los mexicanos asociamos la victimización con la ineficiencia de las fuerzas policiales para resolver dichos sucesos, logrando así una desconfianza institucional. Pues bien, compañeros, profesora, como conclusión a todo este tema, podemos hacer mención a lo siguiente. Para la resolución de los conflictos en el ámbito de la seguridad pública, se requiere una perspectiva y una ejecución de medidas distintas a muchas de las ya exploradas y experimentadas por el Estado. Estas deben considerar la realización de nuevas reformas en el sistema penal. A un personal punto de vista, me parece de vital importancia que dentro de este margen las reformas aplicadas deben tomar en cuenta dos puntos importantes. La primera, la importancia de los cuerpos policíacos y la regeneración de sus estructuras, haciendo énfasis en mejores condiciones laborales, pues a través de ellos podemos evitar delitos próximos como la corrupción y la impunidad. Y la segunda, la importancia de las víctimas de los delitos y un verdadero Estado donde se apoye totalmente a las víctimas, pues estas son piezas claves para la resolución de conflictos, pero aún también para la prevención de futuros delitos.